Liliana Alvarado, riesgos para este año 2020. Creo que tu lista es interminable. Así es, Eduardo. Pues fíjate que la OCDE tiene una publicación. A ver, tú si eres de la LSE, pero la verdad la gente no sabe ni lo que es la LSE ni la OCDE. Por favor, elimina tus siglas y di qué es la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es un organismo internacional del cual México forma parte. Evidentemente, entre las muchas publicaciones que saca periódicamente, sacó recientemente una que se llama Riesgos que importan 2020, el largo alcance de la COVID-19. Cabe mencionar que esta publicación también se sacó en 2018, no obstante, y básicamente se hace una encuesta a la mayoría de los países y se encuesta a la población de estos países, ¿no? Por ejemplo, en 2018 se encuestó a la población de 21 países miembros de la OCDE y ahora en 2020 o la edición 2020 incluye a 25 países, lo que quiere decir que no son todos, pero sí es la mayoría de ¿Está México incluido? Está México incluido, bien, Eduardo, y la verdad es que de alguna u otra manera quiero empezar como por la conclusión y ahorita lo vamos desmenuzando. La idea es que esta encuesta se hace en diversos temas, la mayoría de esos temas están relacionados con el empleo, evidentemente con la reducción de los ingresos de las familias, con la reducción del ingreso también, pero de los jóvenes en particular, con el estancamiento del aprendizaje muy enfocado al tema de los niños y pues de manera más general con el tema del declive o la disminución del crecimiento económico en la mayoría de estos países. Ahora, cuando te digo que quiero empezar por la conclusión, es que a mí lo que me llama la atención es que de la mayoría de los datos que se sacan en estas variables, y evidentemente se toma el promedio de los países, México en prácticamente todo sale peor y no sale poquito peor, sale mucho peor, ¿no? Y ahora es como cuando te voy a dar algunos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, en promedio, el 12% de los encuestados mencionó que ellos o algún miembro de su familia perdió su trabajo o su propio negocio desde el inicio de la crisis. 12%. Pero solo el trabajo. Ahorita vamos a ir como que desmenuzando un poquito las estadísticas. En el caso de Chile, México y Turquía, la proporción pasó a un 25%, ¿no? En promedio 12%, México, Turquía y Chile, esto es un 25%, ¿no? Ahora, cuando esta pregunta se amplía y cuando la pregunta dice, bueno, ¿cuál es, dentro del seno, digamos, familiar, si hubo una persona que perdió el trabajo o que tuvo otro tipo de afectaciones como la reducción de las horas trabajadas, la reducción del tiempo, un descanso temporal un tanto forzado, tenemos que esto sucedió en el 44% de los encuestados, pero cuando tomamos el caso de México, tenemos que esta cifra se sube hasta un 65%. O sea, la diferencia entre los datos del promedio de los países miembros de la OCDE y con México realmente es muy, muy, muy marcada. Una pregunta, Liliana, ¿estos datos cómo empatan o no empatan con los datos que ha proporcionado el INEGI en sus últimas encuestas de ocupación y empleo? La verdad, Eduardo, que no he revisado las distintas metodologías, lo podría hacer como un ejercicio porque el último no lo dieron a conocer hace un par de días. Sí, tienes la razón y tendríamos que ver si son comparables y si las preguntas que se hicieron a los encuestados son comparables para poder hacer ese ejercicio que tú dices, pero lo voy a revisar. Porque estos datos que estás dando son mucho más cataclísmicos que los que ha dado el INEGI. Mucho más. Sí, y bueno, también recordar que esta es una encuesta de percepción, ¿no? Ahora, otro tema muy importante. Sí, totalmente, que cuando hacemos así como nos focalizamos en la población joven, tenemos que el 17% de los jóvenes redujeron sus horarios de trabajo en comparación con el 14% de las personas de 30 a 49 años y solo el 9.4% de las personas de 50 a 64 años, ¿no? Que de alguna otra manera, yo creo que esta estadística, aun cuando es desfavorable para los jóvenes, me parece que es positiva para esas personas en el rango de 50 a 64 años, que finalmente pues son los adultos quienes
por lo general pues llevan, digamos, los alimentos a los hogares y son los que... Oye, la gente entre 30 y 49 años, la gente que está creando familias, formando familias, tiene No, niños. totalmente, pero la peor cifra se la llevan los jóvenes, ¿no? De menores de 30 años. No quiere decir que no sean importantes, pero bueno, o sea, me parece que si tenemos que discriminar entre esos rangos, pues es algo positivo, ¿no? Cuestión de opiniones. A ver, síguele porque ya todo el mundo está levantando la mano. Sí, también, Eduardo, esta cifra es muy alta, es el 80% de los encuestados está algo o muy preocupado por garantizar la seguridad financiera en su vejez. Finalmente, el 60% de los encuestados cuyo hogar experimentó algún tipo de pérdida de empleo dicen que les gustaría que los gobiernos brindaran más recursos para apoyar el desempleo, ¿no? Entonces, a mí me recordó mucho cómo hemos hablado que en el caso de México los esfuerzos y los programas y los apoyos han sido insuficientes, pero también es muy interesante darnos cuenta que la mayoría de los encuestados en todos estos países miembros de la OCDE tienen ese mismo sentimiento de que no están siendo apoyados suficientemente, ¿no? Entonces esa percepción no nada más es en México, sino en la mayoría de los países. O sea, que aunque hayan invertido miles de millones de dólares, la gente siente que no es suficiente. Que no es suficiente y que los gobiernos podrían estar haciendo más, ¿no? A ver, Álvaro. Evidentemente hay riesgos enormes en los próximos años. A mí el que más me preocupa es la transferencia de empleos formales a estos empleos de freelance o estos llamados en Estados Unidos gig economy, que para los que nos están escuchando es la cantidad de gente que está teniendo que depender de trabajos en Rappi, en Uber. Chambas de propinero. Son chambas de propinero, exactamente, que, mira, definitivamente se convierten en un salvavidas de clase media, lo llamarían los Estados Unidos, porque permiten que no te puedas mover tan rápido entre clases, pero la realidad de las cosas es que es casi imposible hacer un patrimonio familiar a través de esos empleos, porque... Y no hay que olvidar que en México hay una variante de Uber, que es bicicleta y moto, que en Estados Unidos los ves con su propio coche. O sea, hay escalas, ¿eh? No, mira, sí hay escalas, Eduardo, pero seamos francos, simple y sencillamente no hay forma que se pueda generar patrimonio a través de este tipo de empleos porque no están pensados para esto, es decir, no puede haber una estructura matricial. Ya te vi, Ramsés, ya te vi. Concluye, Álvaro, es que Ramsés está dando lata, de repente mira, no quiere hablar y de repente al final del día lo que vemos es que la gente está buscando mayor flexibilidad. Claro, lo que no quieren son ambientes de trabajo tóxicos o están en medio de transición, pero la realidad es que la mayoría de los mexicanos que se enfrentaron a la pandemia no salieron necesariamente fortalecidos de ella, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, que salieron con muchos ahorros y se está viendo en el aumento de precio de bienes inmuebles, casas, etcétera. Y también muy endeudados porque hay que ver las tasas de morosidad en Estados Unidos, es la verdad. Más o menos, Eduardo. La realidad es que la tasa de ahorro en Estados Unidos subió. Inclusive hay varios indicadores de disminución de endeudamiento en Estados Unidos. No así en México, Eduardo. No, y uno de los datos que tú tienes es que 74% de los encuestados en México, si no me equivoco, Liliana, están preocupados porque no van a poder pagar sus gastos, sus tarjetas de crédito y otras deudas. Así es, Eduardo. Va muy en línea con lo que dice Álvaro. 7.5 de cada 10 mexicanos. Ramsés. Y eso que acabas de comentar es, hoy en la mañana estaba leyendo que ya más de 1 millón de tarjetavientes ya cancelaron sus créditos. Y eso está ocasionando que el dinero se está estancando entre los bancos y no está circulando. Aunado al dato del INEGI, que hoy en día hay 2.4 millones de personas desempleadas o desocupadas. Y con esto, vuelvo y repito lo que estamos platicando en el primer bloque, entre más lento sea la vacunación, más complicada va a ser la reactivación. ¿Por qué? Porque correcto, muchos de los que puedan ir a otros países a hacer negocios va a estar muy complicado porque ahora no solo te pueden pedir la prueba del COVID, sino te van a decir, ¿ya estás vacunado? Y es uno de los cuestionamientos que hay que ver. Hugo. Yo creo que aquí lo que va a ser también muy interesante calcular, Liliana, es cómo se interrumpió la seguridad social ahora con la pandemia, porque por sí a nivel mundial con la independencia
de los trabajos, con los trabajos en casa, que para los jóvenes eso ha sido un detonador de muchos trabajos, pero también de un abandono en seguridad social. Vamos a ver cómo les va a pegar esto, porque no están pensando realmente en un retiro, no están pensando en una vejez o más allá de los 55, 60 años. Entonces, en este sentido, va a ser una tragedia terrible, y México abandonó este estudio de seguridad social, al poner, por ejemplo, perfiles como Gibran Ramírez en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que era uno de los hitos de México en América Latina para este tipo de estudios, y ver qué mecanismos utilizaban para sustituir esa seguridad social, sobre todo con los jóvenes. Gibran, vimos que ya no pudo ser presidente de Morena y demás, pero hoy quedó abandonada la conferencia. Entonces yo creo que este tipo de cosas... ¿qué méritos tenía que para ser presidente de Morena? Creo que hasta Delgado, que no tenía muchos, tenía más que Gibran de méritos. Por supuesto, así es. Y es el titular de la conferencia. Estamos fritos, ¿eh? Porque entre ineptos e inexpertos, que nos agarre Diosito confesados. Para concluir, Liliana. Sí, a mí me parece que tiene muchísima razón Hugo. Desafortunadamente muchos de estos trabajos, pues ahora los trabajos formales van a ser sustituidos por los trabajos informales, por esta gig economy de la que hablaba Álvaro, que son trabajos en donde una de sus características es la carencia de la seguridad social, ¿no? Entonces vienen grandes problemas adelante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.